Escuché mi salario convertirse en el remate de un chiste, mucho antes de que se convirtiera en su mayor problema. ¿Sabes cuánto le estamos pagando a Gordon? La voz de una mujer se filtró por la puerta de la sala de conferencias. Esa risa que invita a que todos se unan. Lo suficiente para financiar un departamento entero. No dejé de caminar. No miré hacia atrás. Ya sabía que la voz pertenecía a Melissa Crawford, nuestra nueva vicepresidenta de Operaciones Estratégicas. Recién salida de un MBA de Stanford, con 34 años, y peligrosa de la manera en que solo la gente inexperta con poder puede serlo. Mi nombre es Gordon Pierce. Tengo 55 años y he trabajado en Pinnacle Financial Group, aquí en Dallas, durante 15 años. Antes de eso, pasé 8 años en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Esos años en el ejército me enseñaron algo que la mayoría de los civiles nunca aprenden. Cómo distinguir la diferencia entre lo que parece roto y lo que realmente está roto. En Irak, un sistema que parecía perfecto sobre el papel podía matar gente, si un pequeño componente fallaba. Esa mentalidad nunca me abandonó. Linda y yo llevábamos 27 años casados. Nuestro hijo Jason estaba terminando su tercer año en Texas A&M, estudiando ingeniería mecánica. Nuestra hija Sophie acababa de empezar su segundo año en UT Austin, en ingeniería ambiental. La matrícula de la universidad, la hipoteca de nuestra casa en plano, los pagos del coche. Después de 15 años de ascenso constante en Pinnacle, no solo estaba protegiendo mi carrera. Estaba protegiendo todo lo que habíamos construido juntos. En Pinnacle, soy el director senior de arquitectura de riesgos. No es un título llamativo, nunca aparece en las llamadas de resultados ni en los boletines de la empresa. Pero mis sistemas son la razón por la que hemos superado cada auditoría federal sin escaladas durante los últimos 7 años. Mis marcos de trabajo son la razón por la que nuestros mayores clientes institucionales, fondos de pensiones que gestionan 47.000 millones de dólares en activos combinados, confían en nuestros informes de riesgo sin dudarlo. Nada de eso encaja bien en una diapositiva de PowerPoint sobre optimización de costos. Dentro de esa sala de conferencias, podía oír el murmullo de papeles y cifras que se lanzaban al aire. Solo cifras de salarios en bruto, despojadas de todo lo que protegen. Mi paquete de compensación de $195.200, salario base más bonificaciones por rendimiento vinculadas a los resultados de las auditorías y la retención de clientes. Ninguna mención al marco regulatorio que nos mantiene en cumplimiento en 12 estados. Ninguna mención a los $18 millones en multas potenciales que les ayudé a evitar el último trimestre. Solo un número destinado a impactar. Cuando me uní a Pinnacle hace 15 años, todavía estaba dirigida por sus fundadores, 2 ex empleados de Goldman que habían iniciado la firma en 1987. Las decisiones se discutían, no se declaraban. Los sistemas se construían con redundancias, con el juicio humano superpuesto a la automatización. Me contrataron no porque pudiera programar más rápido que otros, sino porque entendía cómo las cosas fallan silenciosamente, cómo las pequeñas grietas se convierten en fracturas catastróficas cuando nadie está mirando. Esa cultura no sobrevivió al crecimiento. Los fundadores vendieron la empresa a Blackstone Equity Partners hace 3 años por $2.800 millones. Nuevos ejecutivos rotaban cada 18 meses, cada uno trayendo sus propias iniciativas de optimización. Melissa llegó hace 6 meses con sus gráficos de eficiencia y sus hojas de ruta de transformación digital. Habla con palabras de moda que suenan inteligentes, hasta que te das cuenta de que solo son escudos para no entender lo que realmente mantiene este lugar en funcionamiento. Transformación digital, operaciones ajustadas, reasignación de recursos, modernización de sistemas heredados, palabras diseñadas para hacer que la complejidad parezca simple. La pregunta comenzó de forma bastante inocente durante nuestras reuniones mensuales del comité de riesgos. Se inclinaba hacia adelante con esa intensidad practicada de MBA y preguntaba cosas como, Gordon, ¿siguen siendo necesarios estos controles heredados? ¿No podría automatizarse este seguimiento de cumplimiento con sistemas modernos de IA? ¿Cuál es el retorno de la inversión en la supervisión manual en el entorno regulatorio actual? Yo respondía con cuidado, brevemente, y documentaba todo en mis informes semanales. Porque cuando la gente empieza a decir que eres demasiado caro, no están cuestionando tu valor. Ya han decidido el resultado.
simplemente están preparando la documentación para justificarlo. Lo que Melissa no entendía, lo que ninguno de los nuevos líderes entendía todavía, era que mi salario no era solo una compensación. Era un seguro contra el tipo de fallo sistémico que podría hundir una firma de la noche a la mañana. Y mi rol no era solo una descripción de puesto en un organigrama. Era una viga de carga en una estructura que la mayoría de la gente no podía ver. Mi padre trabajó en las plataformas petroleras del este de Texas durante 32 años. Empezó como obrero y ascendió hasta supervisor de perforación. Él entendía algo que estos tipos con MBA nunca entenderán. Que la experiencia no es solo conocimiento. Es sabiduría ganada a través de errores que no se pueden aprender en los libros de texto. Hijo, solía decirme, cualquiera puede leer un manual, pero cuando ese manual no cubre lo que está pasando en este momento, es cuando descubres quién sabe realmente hacer el trabajo. 3 semanas antes de esa conversación que escuché, había almorzado con mi viejo amigo del ejército, Brad Collins, que se había convertido en oficial de cumplimiento en una firma competidora en Houston. ¿Viste lo que le pasó a Greystone Capital el mes pasado?, preguntó, mientras cortaba su filete. La nueva dirección decidió que su director de riesgos era redundante. 6 semanas después, la SEC encontró una brecha en sus informes de bonos municipales, una multa de $340 millones. Además, perdieron a sus 3 mayores clientes de fondos de pensiones. Asentí, recordando el boletín de la industria que lo había cubierto. Sí, vi que el CRO intentó advertirles durante su entrevista de salida. Esa es la cuestión, dijo Brad, señalándome con el tenedor. Estos tipos con MBA creen que la gestión de riesgos es un paquete de software que se puede comprar. No entienden que se trata de conocimiento institucional, de relaciones, de saber a qué regulador llamar cuando algo parece torcido. Experiencia, dije simplemente. Exactamente. Y la experiencia no aparece en un análisis de costo-beneficio. Esa conversación seguía repitiéndose en mi cabeza a medida que las preguntas de Melissa se volvían más directas, más frecuentes. Durante nuestra última reunión individual, ella había abierto una hoja de cálculo en su portátil. Gordon, he estado mirando la asignación presupuestaria de tu departamento. Tu compensación representa el 31% de los gastos totales de la división de gestión de riesgos. Ayúdame a entender la propuesta de valor aquí. Le mostré los resultados de las auditorías, las puntuaciones de satisfacción del cliente, las métricas de cumplimiento normativo, pero podía ver en sus ojos que no estaba escuchando realmente. Estaba calculando. La invitación a la reunión llegó un martes por la mañana de octubre. Revisión de alineación estratégica. Sala de conferencias ejecutiva. Asistencia de todo el liderazgo. El asunto bien podría haber dicho, día de la ejecución. Ya había visto esta coreografía antes en el ejército. Estas reuniones no son sobre alineación. Son para reunir a suficientes personas en la sala para que una decisión unilateral parezca colectiva. La noche antes de la reunión, me senté en mi despacho en casa, en plano, actualizando mi currículum por primera vez en 15 años. A través de la ventana, podía ver el coche de Jason en la entrada, había vuelto de College Station para pasar el fin de semana. Linda estaba en la cocina, probablemente corrigiendo exámenes de sus clases de matemáticas de secundaria. Saqué mi contrato de trabajo y volví a leer la letra pequeña, prestando especial atención a la sección 12.3, cláusulas de garantía de continuidad, un lenguaje que se había añadido durante la adquisición por parte del capital privado, cuando los nuevos propietarios se dieron cuenta de cuánto conocimiento institucional se concentraba en puestos clave. Mientras leía, sonreí por primera vez en semanas. A veces, la mejor preparación es simplemente saber a qué te enfrentas. La cláusula estaba redactada en un lenguaje legal denso, pero el núcleo era simple. Si mi puesto era eliminado a través de una reestructuración sin los protocolos de transición adecuados, específicamente 180 días de preaviso y la aprobación del Consejo, se activaría la aceleración inmediata de toda la compensación diferida. No solo mi salario, sino las bonificaciones por rendimiento de los últimos 3 años, los ajustes de capital vinculados a la valoración de la firma, más cláusulas de penalización diseñadas para proteger las relaciones con los clientes. Mi abogada, Rachel Adams, había negociado esto durante la adquisición de Blackstone. Gordon, había dicho en ese momento, a las firmas de capital privado les encanta optimizar los costos de personal.
Esta cláusula asegura que no puedan simplemente eliminar el conocimiento institucional de la noche a la mañana sin consecuencias. En aquel entonces, pensé que era una exageración. Ahora, estaba agradecido por su previsión. Ocupé mi asiento habitual en la sala de conferencias ejecutiva. La misma silla que había ocupado durante años. La misma vista de la pantalla Samsung de 75 pulgadas. La misma conciencia tranquila de que la mayor parte de la confianza en esta sala descansaba en sistemas que ya nadie podía explicar. La sala se llenó rápidamente. Anthony Rodríguez, nuestro director de operaciones, con aspecto incómodo en su camisa planchada. Patricia Wells, la asesora legal general, ya revisando documentos en su iPad. 3 observadores del Consejo de Blackstone, incluida la mujer de mirada penetrante que había estado haciendo preguntas incisivas durante nuestras revisiones trimestrales. Melissa estaba de pie al frente, con el portátil conectado y el control remoto en la mano. Claramente había ensayado este momento. Su chaqueta azul marino estaba impecable, su pelo rubio recogido en lo que Linda llamaba su look de negocios serios. Sonrió de la manera en que lo hace la gente cuando cree que ya ha ganado. Buenos días a todos. Gracias por hacer tiempo para esta sesión de alineación estratégica. Su voz tenía ese tono seguro que enseñan en las presentaciones de las escuelas de negocios. A medida que nos adentramos en el cuarto trimestre, es fundamental que examinemos nuestra asignación de recursos con una nueva perspectiva. Hizo clic para pasar a la primera diapositiva. Excelencia operacional a través del redimensionamiento estratégico. Bingo de palabras de moda, pensé. En el ejército, a esto lo habríamos llamado muerte por PowerPoint. La discusión de hoy se centra en las estructuras operativas heredadas que pueden ya no estar alineadas con nuestra trayectoria de crecimiento. Otro clic. Apareció un gráfico circular que mostraba los gastos departamentales. La gestión de riesgos representa el 23% de nuestros gastos operativos, significativamente por encima de los puntos de referencia de la industria. Sentí que la energía de la sala cambiaba ligeramente. La gente empezaba a entender hacia dónde se dirigía esto. Ahora, quiero ser clara, continuó Melissa, su voz adoptando ese tono cuidadosamente modulado que usan los ejecutivos cuando están a punto de dar malas noticias. Esto no se trata del rendimiento individual. Gordon Pierce ha sido un valioso contribuyente al éxito de Pinnacle. Tiempo pasado. Ahí estaba. Hizo clic de nuevo. Sin embargo, la gestión de riesgos moderna ha evolucionado. Las plataformas de tecnología regulatoria ahora pueden manejar el seguimiento del cumplimiento con una precisión del 99,7%. La inteligencia artificial puede señalar posibles problemas más rápido que el análisis humano. La pregunta es, ¿estamos optimizando nuestra asignación de capital humano? Por el rabillo del ojo, vi a Anthony Rodríguez moverse en su asiento. El bolígrafo de Patricia Wells había dejado de moverse sobre su bloc de notas. Permítanme ser específica sobre la oportunidad aquí. Apareció otra diapositiva. Fase 3, desactivación del sistema heredado. Supervisión de arquitectura de riesgos. Ahorro anual estimado, $225.000. No había ningún nombre en la diapositiva, solo la función. Pero sentí que la sala se distanciaba de mí. Los ejecutivos evitando el contacto visual. El equipo legal fingiendo estudiar sus notas. La persona de recursos humanos haciendo clic con su bolígrafo como un tic nervioso. El observador de Blackstone, un hombre delgado con el pelo plateado, habló. Melissa, ¿cuál es el cronograma de transición para esta optimización? Excelente pregunta, Richard. Hizo clic para mostrar un diagrama de Gantt. Proponemos un periodo de transferencia de conocimiento de 90 días, con una transición completa a sistemas automatizados para fin de año. Esto nos permite capturar el conocimiento institucional mientras avanzamos hacia un modelo más escalable. Transferencia de conocimiento. Esa frase siempre me hacía pensar en intentar descargar el cerebro de alguien en una memoria USB. Como si pudieras tomar 15 años de relaciones regulatorias, experiencia en auditorías y gestión de crisis y convertirlo en un manual de capacitación. Patricia Wells levantó ligeramente la mano. Melissa, ¿tenemos una revisión legal sobre las implicaciones contractuales de esta reestructuración? Por supuesto, respondió Melissa con fluidez.
Recursos Humanos ha confirmado que todos los acuerdos de empleo incluyen cláusulas de reestructuración estándar. Esta es una decisión de negocio, no un problema de rendimiento. Cláusulas estándar. Casi sonreí. Claramente no había leído la sección 12.3 de mi contrato. La cláusula que Rachel Adams había negociado específicamente para evitar exactamente este escenario. Pensé en mi padre en esas plataformas petroleras. Cuando aparecía un nuevo inspector de seguridad, recién llegado de la central con nuevos protocolos de eficiencia, los veteranos simplemente se miraban entre sí. Sabían que ese tipo aprendería por las malas porque existían ciertos procedimientos, generalmente después de que algo saliera mal. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la implementación?, preguntó Melissa, recorriendo la sala con la mirada. Podría haberme quedado en silencio. Dejar que continuaran con su guión cuidadosamente ensayado. Dejarles pensar que lo tenían todo resuelto. Pero 8 años en el ejército me enseñaron que, a veces, el mejor movimiento táctico es el que nadie espera. Me levanté lentamente, busqué en mi maletín, y coloqué un sobresellado sobre la mesa frente a Anthony Rodríguez. Me gustaría ahorrarles a todos algo de tiempo, dije con calma. La sala quedó en un silencio sepulcral. La expresión confiada de Melissa vaciló por un instante. Gordon, no hay necesidad de ser dramático, dijo, tratando de recuperar el control de su presentación. Ni siquiera hemos discutido los detalles de la transición todavía. Me quité mi tarjeta de seguridad y la coloqué encima del sobre. El plástico contra la madera hizo un sonido más nítido de lo que esperaba en el silencio. Dentro de ese sobre está mi renuncia. Efectiva de inmediato, dije, mirando directamente a Anthony. También se incluye una copia de la sección 12.3 de mi contrato de trabajo, que creo que su equipo legal querrá revisar con atención. Patricia Wells ya había cogido el sobre. Lo abrió de un tirón, escaneó la primera página y luego pasó al extracto del contrato. Vi cómo su rostro cambiaba en tiempo real. La ligera dilatación de sus ojos, la forma en que sus labios se apretaban. ¿Qué dice?, preguntó Anthony, con la voz tensa. Patricia miró a Melissa, luego a los observadores de Blackstone, y de nuevo al documento. Es una cláusula de garantía de continuidad. Si el puesto de Gordon es eliminado a través de una reestructuración sin un periodo de transición de 180 días y la aprobación del Consejo, se activa la aceleración inmediata de toda la compensación diferida. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el aire acondicionado encenderse. Richard, de Blackstone, se inclinó hacia adelante. ¿De qué tipo de aceleración estamos hablando? Patricia seguía leyendo, su dedo trazando las líneas del texto legal. Bonificaciones por rendimiento de los últimos 3 años. Ajustes de capital indexados a la valoración de la firma, más. Hizo una pausa, leyendo con más cuidado. Más cláusulas de penalización vinculadas a las métricas de retención de clientes. El rostro de Melissa se había puesto pálido. Eso no estaba en el resumen de recursos humanos que revisé. Porque Recursos Humanos no revisa las cláusulas de continuidad ejecutiva, dijo Patricia en voz baja. Esas las gestiona directamente el departamento legal durante las adquisiciones. Empujé mi silla hacia atrás y me puse de pie. Gracias por la oportunidad, dije, mirando alrededor de la sala por última vez. Les deseo a todos estabilidad en las próximas semanas. Mientras caminaba hacia la puerta, oí la voz de Anthony Rodríguez, tensa y urgente. Patricia, ¿cuál es nuestra exposición aquí? No esperé a oír la respuesta, pero mientras la puerta se cerraba detrás de mí con un suave clic, supe que estaban a punto de descubrir exactamente lo que significaba ser demasiado caro. Para cuando llegué al estacionamiento, mi teléfono ya estaba vibrando. 3 llamadas perdidas de números que reconocí, pero que no respondí. Hay una ventana de tiempo específica después de una decisión así. Demasiado pronto para las consecuencias, demasiado tarde para la negación. Me senté en mi F-150 por un momento, mirando hacia el edificio de Pinnacle donde había pasado 15 años de mi vida. 43 pisos de acero y cristal que albergaban a 2,400 empleados que no tenían idea de lo que estaba a punto de suceder. Saqué mi teléfono personal y llamé a Linda. Hola, cariño, su voz era cálida, probablemente entre clases.
¿Cómo fue la reunión? Renuncié, dije simplemente. Una pausa. Oh, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Te lo explicaré todo cuando llegue a casa. ¿Puedes recoger a Jason y Sophie este fin de semana? Creo que deberíamos estar todos juntos para esto. Gordon, me estás asustando un poco. ¿Qué está pasando? Nada que asuste. Solo que las cosas están a punto de ponerse interesantes en Pinnacle, y quiero asegurarme de que los chicos entiendan lo que está sucediendo antes de que lo escuchen en otro lugar. Después de colgar, conduje a casa a plano en un silencio inusual. Sin radio, sin podcast, solo la tranquila anticipación de ver un sistema bien diseñado ejecutarse exactamente como estaba previsto. Sabía lo que estaba sucediendo en esa sala de conferencias sin estar allí. Los equipos legales no entran en pánico ruidosamente. Entran en pánico metódicamente. Patricia Wells estaría buscando archivos de contratos, llamando a asesores externos, haciendo cálculos que empeoraban con cada iteración. Esa tarde, mi correo electrónico personal recibió una notificación automática. Los permisos de acceso vinculados a mi rol habían pasado automáticamente a un estado no compatible. No había deshabilitado nada manualmente. El sistema estaba diseñado para protegerse a sí mismo cuando la claridad de la propiedad desaparecía. Los paneles de control de cumplimiento no se desconectaron. Se congelaron. Eso es peor. Los sistemas congelados plantean preguntas. Los sistemas desconectados sugieren mantenimiento. Los sistemas congelados sugieren que algo se rompió. A las 4:30 de la tarde, mi excolega Amanda Foster me envió un mensaje de texto desde su teléfono personal. Santo cielo, Gordon. Se ha convocado una reunión legal de emergencia. Para todos. ¿Qué hiciste? Le respondí, lee mi contrato. Sección 12, 3. ¿Jesucristo? No tan dramático, pero casi. Por la noche, llegó la primera consulta de un cliente. No a mí, sino al buzón de cumplimiento de Pinnacle. El sistema de jubilación de maestros de Texas, que gestiona $18.000 millones en activos, hacía una pregunta aparentemente simple. ¿Quién certificaba ahora sus informes de riesgo trimestrales? No había respuesta, porque nadie más en Pinnacle tenía las certificaciones regulatorias específicas requeridas. Mi reemplazo necesitaría un mínimo de 18 meses para completar la capacitación necesaria, suponiendo que pudieran encontrar a alguien con la experiencia adecuada. Siguió otro mensaje del sistema de jubilación de empleados del condado de Harris. ¿Seguían cumpliéndose las cláusulas de continuidad del modelo bajo la nueva estructura? Esas cláusulas, enterradas en un acuerdo de gestión de inversiones de 847 páginas, hacían referencia explícita a mi rol. No a mi nombre, sino a la función que desempeñaba y las certificaciones que mantenía. A las 9:15 de la noche, llamó mi abogada, Rachel Adams. Gordon, he estado revisando la situación de tu contrato. Esta sección 12.3 es exhaustiva. Te dije que era minuciosa cuando la negociamos hace 3 años. Sí, pero verla ejecutarse es diferente. ¿Estás seguro de que quieres proceder con la aplicación total? ¿Cuál es el cálculo de exposición actual? Oí el murmullo de papeles. Si se activa mañana con las métricas de valoración actuales de la firma, aproximadamente $85 millones en aceleración de compensación directa. Pero eso es antes de los efectos secundarios. ¿Efectos secundarios? Cláusulas de contratos de clientes. Varios de los mayores clientes institucionales de Pinnacle tienen derechos de rescisión si el personal clave se va sin una transición adecuada. Veo una exposición potencial de cientos de millones si esto se convierte en una cascada. Dentro de Pinnacle, Melissa probablemente estaba discutiendo semántica con cualquiera que quisiera escuchar. Que yo había renunciado, que nada había cambiado técnicamente, que el lenguaje legal podía interpretarse de forma flexible. Pero los contratos no se interpretan a sí mismos. Se ejecutan en función de activadores. Y los activadores eran claros. La cláusula no era punitiva. Era protectora. Redactada durante la adquisición de Blackstone cuando la diligencia debida había revelado una peligrosa concentración de conocimiento institucional en roles clave.
Si esos roles terminaban sin los protocolos de transición adecuados, se activaban salvaguardas automáticas para proteger tanto a la firma como a sus clientes. Para la medianoche, el Departamento de Finanzas había ejecutado el escenario inicial. Para el jueves por la mañana, lo ejecutaron de nuevo. Cada vez, la exposición crecía a medida que descubrían vínculos contractuales adicionales. Para lo que nadie se había preparado era para el efecto de red. Mi rol no estaba aislado. Se hacía referencia a él, directa o indirectamente, en las garantías de continuidad de múltiples acuerdos con clientes. Esos acuerdos tenían un lenguaje cruzado. Una interrupción en un área creaba una ventaja en otra, lo que creaba una ventaja en otra. El sistema de jubilación de maestros de Texas, por ejemplo, tenía una cláusula específica que les permitía retirar los activos bajo gestión si su contacto de supervisión de riesgos designado era eliminado sin 180 días de preaviso y la aprobación del Consejo. Su cuenta, $18.000 millones. El condado de Harris tenía un lenguaje similar, activado por cambios en el personal senior de arquitectura de riesgos. Su exposición, $28.000 millones. Cuando construyes sistemas para sobrevivir al estrés, esos mismos sistemas se vuelven implacables cuando el estrés se introduce artificialmente. El jueves por la tarde, sonó mi teléfono. Anthony Rodríguez llamando desde su celular personal. Gordon, tenemos que hablar. Te escucho. Esta situación ha escalado más allá de nuestras proyecciones iniciales. ¿En serio? Una pausa. El departamento legal dice que la exposición podría alcanzar las 9 cifras si los clientes comienzan a ejercer las cláusulas de rescisión. Eso parece posible. Podemos. ¿Hay alguna manera de revertir esto? ¿Algún tipo de acuerdo de transición que satisfaga los términos del contrato? Estaba sentado en mi patio trasero, viendo a Sofía lanzarle una pelota de tenis a nuestro Golden Retriever, Max. Una tarde de jueves normal en los suburbios, mientras que el centro de Dallas probablemente estaba en modo de crisis total. Anthony, el contrato es bastante específico. Una vez activado, se resuelve mediante ejecución o escalada. No hay un botón de pausa. ¿Cómo sería la resolución? Ejecución completa de todas las cláusulas de aceleración más penalizaciones, más cualquier pérdida de clientes que ocurra. Rachel puede enviarte los cálculos. Otra larga pausa. ¿Y la escalada? Litigio, lo que congelaría todas las cuentas de los clientes hasta la resolución, activaría cláusulas de incumplimiento adicionales y probablemente resultaría en la participación de la SEC, ya que afectaría a los activos de pensiones públicas. Gordon, su voz sonaba cansada. ¿Cómo se nos pasó esto? Esa era la pregunta que había estado esperando. No se les pasó, Anthony. Lo ignoraron. Hay una diferencia. Después de colgar, Sophie se acercó corriendo desde el jardín. Papá, ¿quién sigue llamando? Pareces estresado. Cosas del trabajo, cariño. Nada de qué preocuparse. ¿Vamos a estar bien económicamente? Quiero decir. Miré a mi hija, de 19 años, lo suficientemente inteligente como para saber que un desempleo repentino generalmente significaba apretarse el cinturón. Lo suficientemente inteligente como para preocuparse por su matrícula. Vamos a estar más que bien, le dije. De hecho, creo que esto podría ser lo mejor que le ha pasado a nuestra familia en años. Parecía perpleja, pero asintió. Vale, confío en ti, papá. Para el viernes por la mañana, la cifra se había estabilizado en $280 millones de exposición total, ya no teórica. Era una reevaluación del valor empresarial de Pinnacle de la noche a la mañana. El consejo convocó una sesión de emergencia el viernes por la noche. Yo no estaba allí, pero podía imaginarlo claramente. Persianas cerradas, cena de catering que nadie tocó, la lenta comprensión asentándose sobre todos como la niebla de la mañana. Richard, de Blackstone, habría hecho la pregunta obvia, ¿cómo se nos pasó esto? La respuesta era simple. Nunca preguntaron qué protegía realmente mi rol. Solo preguntaron cuánto costaba. Según los informes, Melissa discutió hasta que se le quebró la voz, diciendo que la cláusula era excesiva, que no fue intencional, que nadie podría haber predicho esta escala. Pero Patricia Wells no le respondió.
No lo necesitaba. A los contratos no les importa la intención. Les importa la ejecución. La llamada llegó el sábado por la noche. Charles Bennett, el director independiente principal del Consejo, un hombre cuyo nombre rara vez aparecía en público, pero cuyas decisiones moldeaban miles de millones en activos. Gordon, gracias por atender mi llamada. Su voz era firme, practicada, el tono de alguien que había navegado crisis antes, que entendía que el pánico era caro. Me han informado de la situación, continuó. El Consejo reconoce que hubo fallos de comunicación en cómo se presentó esta reestructuración. Fallos de comunicación. Lenguaje corporativo para decir la hemos fastidiado. Nos gustaría resolver esto rápidamente, de una manera que refleje tus contribuciones y minimice la interrupción para nuestros clientes. Mi abogada ha delineado los términos requeridos para la resolución, dije con calma. Una pausa lo suficientemente larga como para oír el murmullo de papeles en el fondo. Sí, los hemos revisado. El Consejo tiene una pregunta. Si ejecutamos el acuerdo completo, ¿se detiene la cascada? Era una pregunta justa. Respeté la franqueza. Sí, dije. Si se ejecuta dentro del plazo contractual, todas las cláusulas de continuidad de los clientes quedan satisfechas. Procederemos. Las siguientes 72 horas se movieron más rápido que las 2 semanas anteriores juntas. Se reasignaron fondos de las reservas de Blackstone. Se ajustaron las líneas de crédito. Se redactaron y reescribieron memorandos internos hasta que no decían nada sustancial. El nombre de Melissa aparecía con menos frecuencia en las listas de distribución de correo electrónico. Luego, dejó de aparecer. No fue despedida. Fue reubicada en un rol de planificación estratégica sin autoridad operativa. Una forma de apartarla sin crear una exposición legal adicional. Cuando se firmó la documentación final el martes por la mañana, Rachel me envió un mensaje de texto. Ejecutado en su totalidad. Cascada contenida. Felicidades. Estaba sentado en mi cocina, tomando café y leyendo la sección de deportes del Dallas Morning News. Linda ya se había ido a la escuela. Los chicos estaban de vuelta en sus universidades. Solo Max, nuestro Golden Retriever, y yo, disfrutando del silencio. La victoria no es ruidosa cuando se gana de esta manera. No hay prisa, no hay celebración, solo la tranquila certeza de que la preparación se encontró con la oportunidad exactamente como estaba planeado. Dentro de las 48 horas posteriores al acuerdo, comenzaron a llegar mensajes discretos a mi bandeja de entrada de LinkedIn. No de reclutadores, sino de socios directores, directores de inversiones, presidentes de consejos, personas que entendían exactamente lo que había sucedido sin necesidad de explicaciones detalladas. No preguntaron por qué me había ido de Pinnacle. Preguntaron qué podía construir. Una conversación se destacó. Stephen Murphy, socio director de Cornerstone Risk Advisors en Manhattan. Hablamos durante 90 minutos un miércoles por la mañana mientras yo estaba sentado en mi despacho del patio trasero. Gordon, no necesitamos que reconstruyas lo que hiciste en Pinnacle, dijo. Te necesitamos para diseñar lo que nadie más ve venir. El entorno regulatorio está cambiando más rápido de lo que la mayoría de las firmas pueden adaptarse. Queremos estar por delante de esa curva, no persiguiéndola. ¿De qué tipo de autoridad estamos hablando? Pregunté. Socio senior, participación accionaria, tu propio equipo. Y Gordon hizo una pausa. Tu paquete de compensación lo redactas tú, lo revisa nuestro consejo, pero no lo cuestiona algún vicepresidente que piensa que la experiencia es una partida a optimizar. Eso fue suficiente. 3 semanas después, Linda y yo volamos a Nueva York para la firma del contrato. Las oficinas de Cornerstone ocupaban 4 pisos de un edificio en Midtown con vistas a Central Park. Líneas limpias, elegancia discreta, el tipo de lugar donde el dinero serio toma decisiones serias. Durante la firma, Stephen me presentó a su cliente más grande, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California, que gestiona $470.000 millones en activos. Su directora de inversiones, una mujer brillante llamada Michelle García, me estrechó la mano con firmeza. Hemos estado siguiendo tu situación en Pinnacle, dijo. Impresionante trabajo contractual.
Estamos deseando trabajar con alguien que entiende que la gestión de riesgos no es una suscripción de software. 6 meses después, sentado en mi nueva oficina en el piso 34, recibí una llamada de Amanda Foster. Se había ido de Pinnacle 3 meses después que yo, junto con otros 6 gerentes senior. Gordon, deberías saber que Pinnacle acaba de perder la cuenta del sistema de jubilación de maestros de Texas. Citaron preocupaciones sobre la continuidad de la supervisión de riesgos en su carta de rescisión. No me sorprendió. Una vez que la confianza se resquebraja, se extiende como el hielo en un parabrisas. ¿Qué está haciendo Melissa ahora?, pregunté. Lo último que supe es que está en una pequeña firma en Atlanta. Consultoría de cumplimiento. Aparentemente, se ha vuelto muy minuciosa leyendo contratos de trabajo. Ambos nos reímos. A veces, las mejores lecciones son las más caras. Esa noche, llamé a Sophia Laut. Estaba terminando su segundo año, con buenas notas, ya hablando de hacer un posgrado en ingeniería ambiental. Papá, mis amigos no dejan de preguntar por ese artículo en el Dallas Business Journal. El que habla de ti y de Pinnacle. ¿Quieren saber si ahora eres, como, rico? Estamos cómodos, cariño. Tu matrícula está cubierta. La matrícula de Jason está cubierta. Tu madre no tiene que preocuparse por la hipoteca. Eso es lo que importa. Pero, ¿eres feliz? Quiero decir, realmente feliz. Miré por la ventana de mi oficina el horizonte de Manhattan, luego la foto en mi escritorio. Linda, Jason, Sophia y Max en nuestro patio trasero la Navidad pasada. Sí, dije. Estoy exactamente donde se supone que debo estar. Hoy en día, cuando entro en las salas de juntas, nadie pregunta cuánto costo. Preguntan cuánto riesgo puedo eliminar. Preguntan qué veo venir que ellos no ven. Piden mi opinión y luego realmente escuchan la respuesta. Esa diferencia importa más de lo que $280 millones jamás podrían. Porque al final, nunca se trató del dinero. Se trató de ser visto por quien eres realmente, respetado por lo que sabes y valorado por lo que proteges. A veces tienes que alejarte de todo lo que has construido para descubrir lo que realmente vales. Y a veces, si te has preparado lo suficiente, el sistema se encarga del resto. La experiencia no es solo lo que sabes. Es saber que puede salir mal cuando nadie más está mirando. Y ese tipo de sabiduría, no puedes descargarla de la nube ni reemplazarla con un algoritmo. Las personas más peligrosas en cualquier organización no son las que cuestan demasiado. Son aquellas que creen que todo tiene un precio, incluidas las cosas que evitan que todo el sistema se desmorone.